Bueno, hoy vamos a hablar de clasicismo o neoclasicismo, tanto da, que es un término que se utiliza para referirnos a la arquitectura, sus características, durante todo el siglo XVIII y parte, al menos la primera mitad, del XIX, donde este nuevo estilo arquitectónico es francamente predominante en todo el mundo. Se entiende que hablamos del mundo occidental, evidentemente, en un contexto pues más o menos generalizado. Realmente habría que empezar tal vez indicando, porque el dato es importante, que el clasicismo surge, de hecho, como una reacción a lo que fue el barroco, lo que fue el desmadre del barroco, podríamos decir hoy, utilizando un lenguaje actual, una arquitectura poderosa, bellísima, sin duda, pero con una enorme, excesiva cantidad de elementos yuxtapuestos, contrapuestos, ordenados de una forma muy peculiar siempre y en todo caso, pues altamente predominante en lo que fue Europa en aquellos años del siglo XVII y también, en algún sentido, algo más lejano, en las nuevas tierras de América. El clasicismo, como decía, se va a desarrollar en el siglo XVIII y lo mejor para entender el tema es que hagamos una manifestación en lo que es sus inicios. Y los inicios son, evidentemente, transcurren mucho tiempo con anterioridad. Aquí tienen una imagen que es clave para entender mejor lo que vendrá a continuación y que he seleccionado para ustedes, una imagen bellísima, por otra parte, de lo que es el Partenón. El Partenón, monumento absolutamente fundamental en la historia de la arquitectura y yo añadiría y de la humanidad, que se encuentra en Grecia, en lo alto, efectivamente, de su Acrópolis y contemplando a sus pies esa gran ciudad capital de Grecia, Atenas. Nos encontramos, pues, en cualquier caso, ante un edificio que fue construido allá por el año más o menos 440 antes de Cristo. Esa es su antigüedad, muchos siglos a sus espaldas, en un estado de conservación, yo diría, aceptablemente bueno, teniendo en cuenta las condiciones y las muchas vicisitudes que ha atravesado la historia de aquel país desde entonces. Y aquí vemos su situación actual. La fotografía es muy reciente y podemos contemplar que se trata efectivamente de un templo, que en él predomina la presencia de esas enormes columnas concluidas en esos apoyos que sostienen toda la techumbre, todo el entramado. Vemos evidentemente pues la existencia de daños más o menos graves aquí o allá. Hay que tener en cuenta que aparte del paso del tiempo, que siempre deja su huella como es natural, en este caso hay otras vicisitudes. Por ejemplo, un enfrentamiento bélico entre Grecia y lo que es actualmente pues, el territorio de Turquía y, en cualquier caso, una ocupación de Grecia por parte del ejército turco. En esa ocupación se dedicó esto que estamos viendo en esta fotografía, nada más y nada menos que un polvorín, y efectivamente es fácil adivinar, como todos habrán pensado, llega un momento en que salta una chispa, se produce una explosión y se produce la pérdida irreversible de una parte importante de este monumento. De ahí las ruinas que vemos aquí y allá, la desaparición de
todo lo que formaba el frontón de la parte anterior, la que estamos contemplando aquí, que actualmente, si queremos ver en las mejores condiciones posibles, pues no hay que ir a Atenas, hay que ir a Londres, y en el Museo Británico de aquella ciudad tenemos algunos restos de las esculturas que llenaban todo ese espacio. En cualquier caso, recuerden ustedes lo que están viendo aquí de fundamental, es decir, esas 8 columnas que se enfrentan a nosotros, un número importante derecha e izquierda, otras tantas en la parte de atrás, una techumbre, unos, en definitiva, apoyos de sustentación, las metopas, los triglifos, etcétera, todo lo que son los pedestales, escalinatas, todo lo que queramos imaginar, aquí lo tienen. Y visto esto y explicado muy rápidamente algunas de sus características, pasamos a la imagen siguiente. La imagen siguiente es esta, nada que ver como la anterior, y muchos de los que me estén escuchando la reconocerán sin lugar a dudas. Estamos mostrando, efectivamente, estamos relativamente cerca de aquí, estamos en Madrid y estamos mostrando uno de los edificios, uno de los monumentos emblemáticos de aquella ciudad, la Puerta de Alcalá, que ofrecemos aquí como la primera imagen totalmente característica, totalmente coherente con lo que acabamos de ver en la figura anterior, la primera imagen de una edificación neoclásica o clásica simplemente. Estamos hablando de una construcción del siglo XVIII, en el mismo corazón de esa gran ciudad, tráfico a derecha e izquierda por todos lados, una actividad febril, simplemente un espacio rodeado por edificaciones o zonas ajardinadas más o menos importantes, pero en cuanto a sus elementos básicos, pues nos recuerdan mucho los elementos que podemos vislumbrar todavía en esos restos del Partenón. Vemos la presencia de columnas, vemos la existencia de esos grandes portales, arcos de medio punto o cuadrados, vemos en definitiva unas pilastras o unas columnas que sustentan la edificación superior, vemos la existencia, el uso soberbio, por otro lado, tremendamente coherente, tremendamente consistente con la edificación propiamente arquitectónica, que son esas columnas que aparecen en lo más alto o algunos bajorrelieves de indudable, excelente factura. Tienen ustedes ahí una grabación en la que habla de los orígenes de este edificio y nos menciona al monarca, al rey Carolus III, Carlos III, rey de España, y nos da una cifra que corresponde al 1778. Por lo tanto, estamos hablando de una edificación de finales de ese siglo XVIII y una edificación que verá su paralelo, su continuidad en otras manifestaciones arquitectónicas en esta u otras ciudades de nuestro país. Vamos a verlo así. Ahí tienen un edificio fácilmente reconocible por todos, una fotografía bellísima de una gran calidad que nos muestra esta fachada principal del Museo del Prado en Madrid. Todos quienes me están escuchando sin duda lo conocen. Estamos hablando de una gran edificación existente en lo que se llama Distrito de los Museos, con cierto acierto, por cierto, que corresponde a el Paseo del Prado, en el que vemos esta fachada principal.
La edificación es enorme, hay varias entradas, la entrada al público general no transcurre por aquí, que sería el acceso principal, sino por la parte de la izquierda, con un tanto de suerte y después de haber superado alguna que otra cola con los miles y miles de visitantes y turistas que recibe actualmente el museo. Pero volviendo a la arquitectura, vean ustedes de nuevo las semejanzas y las diferencias, claro que sí, con ya las imágenes que hemos visto anteriormente. En primer lugar, atención, la presencia absolutamente rotunda para que no haya ninguna duda de dónde nos encontramos de esas enormes columnas de la fachada principal. 6 columnas de un tamaño verdaderamente tremendo, con su base, columnas de tipo cilíndrico, ligeramente abombado, que descansan sobre unos pedestales que acaban efectivamente en unas partes superiores de un estilo arquitectónico bien definido y coherente. Sobre ellas, antes de ellas, claro, una estatua que muchos de quienes me escuchan reconocerán como un tributo perfectamente merecido, como no, a nuestro gran pintor Diego de Silva y Velázquez. En la parte superior de estas columnas, de este acceso principal, vemos un espacio con arquitectura en relieve, en alto relieve, en realidad, mostrando pues una escena relacionada con alguna de las funciones de este museo o de su utilización anterior y posterior en determinadas actividades. Vemos también columnas de mucho menor tamaño a la izquierda y a la derecha que enmarcan esas ventanas. Vemos un remate sencillo, riguroso, modesto, pero evidentemente cohesionado con una visión de conjunto claramente neoclásica. Es decir, nos están apareciendo ya en estas edificaciones elementos aquí y allá, diferentes, por supuesto, con su personalidad propia, por supuesto, pero todos ellos emanando de ese remoto pasado como es la arquitectura griega. Podríamos mencionar también la romana, pero esta viene con posterioridad, como ustedes saben. Podríamos mencionar, por ejemplo, también, cómo no, la arquitectura griega que existe en la isla de Sicilia, con una gran cantidad de monumentos históricos, algunos de ellos muy bien conservados todavía y todos de un interés verdaderamente extremo. Sigamos adelante. Nuevo monumento clasicista en Madrid. Bueno, lo tienen ahí clarísimo, aparte de que lo podemos reconocer con facilidad porque lo hemos visto repetido en los noticiarios o en la prensa 1001 veces. Congreso de los Diputados en Madrid. Fachada principal, no hay ninguna duda respecto a la identificación. Vean una vez más la presencia de esas enormes, tremendas columnas, en este caso acanaladas, acabando en esos capiteles muy historiados desde un punto de vista formal, desde un punto de vista artístico y cumpliendo su misión. Un enorme frontón triangular se sostiene sobre todo este conjunto y en su interior, de nuevo señalo ese recuerdo al Partenón al que he aludido al principio, un alto relieve de carácter alegórico y sin duda alguna
de una gran belleza. La fachada propiamente dicha, con algunas pilastras acanaladas, puertas, soportes, etcétera, alguna que otra ventana, es más bien muy escueta, muy simple en relación con la riqueza increíble del conjunto de la edificación. Sigamos adelante. Y recordemos, por ejemplo, que cuando hablamos de arquitectura, hablaremos generalmente de forma muy mayoritaria de lo que son las grandes fachadas, las grandes vistas exteriores de una serie de edificaciones emblemáticas que con mucho gusto he seleccionado para todos ustedes, pero en esta ocasión vamos a hacer una excepción y vamos a entrar en una de las edificaciones también de la ciudad de Madrid. Ahí la tienen ustedes, una fotografía bellísima, perfectamente nítida en todos sus aspectos, nada que ver con las fotografías anteriores, porque estamos en otro espacio, con otras demandas y otras necesidades, y lo que les estoy mostrando aquí es simple y llanamente el interior del Teatro Real de Madrid. Una vista interior. El exterior es interesante, pero he optado por presentarles esta imagen del interior porque también responde, claro que de una forma diferente, rotundamente diferente, diría yo, a los cánones neoclásicos correspondiendo a la fecha en que fue construido este edificio. También corresponde a finales del siglo XVIII. Es importante señalar, por ejemplo, aquí, pues la presencia, con evidentemente el empaque y al mismo tiempo la sencillez que corresponde de ese enorme palco real que se enmarca por toda una serie de palcos laterales, frontales, etcétera, de esta edificación y que confiere, sin duda alguna, una nota de diferenciación y de, definitiva, personalidad propia a lo que es esa edificación del Teatro Real. Podríamos preguntarnos, llegados a este punto, oiga, vamos a ver, en una ciudad en la que estamos, muchos de los que me escuchan, tal vez algunos muy alejados de ella, pero sin duda con conocimientos de la misma, lo que es la propia ciudad de la que, desde donde les estoy hablando. Y allí encontramos pues esta muestra. Es una muestra modesta, evidentemente, nada pretenciosa, evidentemente muy alejada de lo que hemos visto en algunas de las imágenes anteriores, pero sin duda alguna de gran valor arquitectónico y sin duda alguna también muy querida y valorada por todos los valencianos. Estoy hablando del Teatro Principal de Valencia, en la calle de las Barcas, en el mismo corazón de la ciudad, a pocos metros de la que hoy se denomina Plaza del Ayuntamiento, cerca de la universidad, etcétera, etcétera. Se trata de una edificación interesante en muchos aspectos, que corresponde en su construcción a caballo entre los siglos XVIII y XIX y que tiene un autor que es un arquitecto italiano que vino a esta ciudad con este motivo. Estoy hablando de Filippo Fontana. Vean ustedes, ya digo, el edificio es modesto en comparación con los que acabamos de ver en Madrid, pero en cualquier caso está perfectamente trazado,
con un gran acierto, con una modestia de medios. De nuevo, la presencia absolutamente contundente de esas 4 enormes columnas que aparecen en su fachada, ventanales y balconadas a derecha e izquierda, el acceso bajo esas columnas en esas 3 portadas que vemos sobre un conjunto simplemente de piedra, asentados sobre ellas, y en cualquier caso les llamo la atención sobre el hecho de que las columnas no tienen en esta ocasión, al menos, un valor estrictamente arquitectónico, porque, por ejemplo, por expresarlo en términos fácilmente comprensibles para todos, si quitáramos esa parte de la fachada frontal, el edificio seguiría estando ahí. De modo que las columnas simplemente sustentan y forman parte de ese conjunto atractivo, equilibrado, con una modestia evidentemente visual más que patente, pero integrado perfectamente en ese trabajo de conjunto. Teatro Principal de Valencia. Demos un salto en el espacio, un salto importante, y vayámonos a una ciudad del norte de nuestro país, del norte de España. Vitoria, Vitoria, en el País Vasco. Bueno, ahí tienen ustedes la plaza nueva de esa ciudad, preciosa, y una realización absolutamente clara, contundente, con características propias singulares, como no, claro que sí, porque en este caso la situación arquitectónica, utilitaria del conjunto es muy diferente que en algunas de las edificaciones anteriores. En todo caso, atención a ese equilibrio, a ese clasicismo, a esa contención en las formas, presencia de esas grandes columnas en el espacio central, 6 grandes columnas que sostienen una balconada situada sobre ellas y que sobresalen un tanto del conjunto de los portalones, arcos de medio punto y pilastras que sostienen el resto de la edificación, de toda la fachada frontal que estamos contemplando aquí y de uno de los laterales que igualmente vemos en parte. El espacio está siempre muy animado, como no podía ser menos, en una ciudad de aquellas características y en un lugar físico de la misma, pues con unos atractivos realmente importantes. Con un carácter muy diferente, pero igualmente preciosa en su realización singular, muy diferente a la edificación anterior, tenemos en un lugar próximo a ella, concretamente en San Sebastián, la Plaza de la Constitución, siglo también XVIII, y con un conjunto de edificaciones características, con cualidades. Vean las columnas, vean los portalones, vean las balconadas, vean en el edificio de la izquierda, pues esas columnas que sostienen toda la fachada principal, y vean en cambio en el edificio de la derecha, pues una edificación algo más convencional, rematadas por esas bellas ventanas sobre el tejado, y en la parte baja, pues evidentemente los consabidos arcos sostenidos igualmente por columnas o pilastras. Es un espacio público, es un espacio abierto, es un espacio muy querido por todos los residentes en esta ciudad
y sus muchos visitantes que en él pueden gozar de momentos de tranquilidad, de sosiego y de belleza dignos de ser vividos. Adelantemos un paso más, vayámonos ahora a tierras del sur de España y en esta ciudad, Sevilla, les quiero mostrar igualmente esta muy bella fotografía de una edificación inequívocamente neoclásica. Estoy hablando de la fábrica de tabacos de Sevilla. Fábrica de tabacos de Sevilla. Verjas, en fin, alguna edificación adicional, etcétera, un gran portalón, dos pares de columnas cilíndricas apoyadas sólidamente sobre sus bases y rematadas por unos capiteles jónicos, en este caso, la parte superior con un frontón partido, rematado por una balaustrada con los adornos escultóricos correspondientes. Sobre las ventanas, frontones triangulares, como una herencia de lo que fue la arquitectura renacentista, pero en su conjunto muy alejada ya de aquella época. Una edificación propia y característicamente neoclásica que como fábrica de tabacos funcionó durante bastante tiempo en aquella ciudad. Hay muchos testimonios de eso, hay incluso alguna ópera que algunos de quienes me escuchan habrán tenido ocasión de gozar con ella y que ahora podemos recordar, y simplemente la constatación de que en la actualidad nada de eso existe tal como cuentan la literatura, el cine o la ópera, sino que lo que estamos viendo es simple y llanamente el acceso al rectorado de la Universidad de Sevilla. La fábrica de tabacos dejó de existir como tal y hoy en día es la vida académica la que inunda estos espacios realmente portentosos, muy bien conservados y de una sencillez y belleza verdaderamente encomiables. Sigamos adelante y demos un salto, y un salto importante. Y ahí tienen ustedes el resultado de ese salto. Verdaderamente espectacular. La imagen que les muestro es de una belleza que nos deja sin aliento y todos quienes me escuchan, sin duda, podrán reconocer con facilidad el hecho de que estamos en París, de que nos encontramos muy cerca del Arco de Triunfo de esa ciudad, de esa capital de Francia, Arco de Triunfo de París. Les recordaré algo que muchos de quienes me escuchan igualmente conocen, y sin duda mejor que yo, que es que esta preciosa edificación, emblemática desde todos los puntos de vista, fue levantada por Napoleón simplemente en un tiempo, siglo XVIII, y como homenaje, como testimonio, aparte de su propia trayectoria y destino personal, como destino, decía, de recuerdo de lo que fue la victoria de las fuerzas francesas mandadas por Napoleón Bonaparte
en la batalla fundamental para él y el resto de Europa de Austerlitz. De modo que la conmemoración de la victoria napoleónica en Austerlitz se concretó en la erección de este monumento sin igual que estamos viendo ahí. Por ello, además de los elementos propiamente arquitectónicos, ese enorme espacio de medio punto que cubre la parte interior, la presencia de esas enormes esculturas en su base o con tamaños ya menores en la parte más alta del monumento, el remate del mismo, la increíble simetría en su realización, las vistas que de este monumento podríamos contemplar a derecha o izquierda o en la parte trasera, su propia situación en la que hoy es la Place de Charles de Gaulle, situada nada menos que al final de los Campos Elíseos, desde cuyo recorrido podemos contemplar, si lo deseamos, a medida que nos acercamos, esta belleza sin par que es la gran torre triunfal, arco triunfal de la Place de Gaulle. Sigamos adelante y lo hacemos con una increíble construcción en el más puro y rotundo estilo clasicista. Atención, porque estamos viendo, tal vez es una opinión personal, lo que podríamos considerar como el edificio emblemático del neoclasicismo en Europa. Espectacular, bellísimo, los recuerdos a lo que es el Partenón de Atenas son más que evidentes. Vean ustedes ese conjunto de columnas acanaladas de unas dimensiones verdaderamente aterradoras, con ese frontón con grandes esculturas. Es decir, el modelo está más que claro, en mi opinión, y la realización es sencillamente magistral en todos los sentidos. Después de una cierta discusión respecto al uso de esta edificación levantada en tiempos de Napoleón, finalmente su destino final fue una iglesia, la iglesia de la Madeleine, situado en el mismo corazón de París y sin duda alguna una de sus visiones más emblemáticas de esa incomparable ciudad. Sigamos adelante y claro, nuestro espíritu de sorpresa supongo que se va colmando cuando nos ponemos ante esta extraordinaria representación, visión, de lo que es otro de los monumentos emblemáticos de París y al mismo tiempo una de las joyas, muy diferentes a la anterior, claro, del clasicismo en esa capital de Francia. Estamos hablando de la Ópera Nacional y estamos hablando de lo que llamamos Ópera Garnier, en la que volvemos a encontrar ese conjunto de elementos arquitectónicos, en este caso con una presencia más que notable de esculturas de enorme tamaño y una calidad sin igual. Sin duda alguna, una joya arquitectónica en todos los sentidos. Si entramos en la Ópera Garnier,
cosa que hemos podido hacer, y ahí lo tienen ustedes, el testimonio. Bueno, el interior es tan espectacular como el exterior. En cualquier caso, no podría serlo más, y corresponde la vista que les he traído aquí a lo que llamamos el gran salón de la Ópera Marnier, donde gente convive en sociedad, en la armada, charla, intercambios, evidentemente durante los descansos de las eventuales representaciones. Clasicismo rotundo, pero que naturalmente se manifiesta de una forma muy diferente a la que hemos visto en este mismo edificio en lo que corresponde a las fachadas exteriores. En este caso, prima más el detalle, prima más esa conjunción con la pintura, prima más el mobiliario utilizado, esas lámparas increíbles colgando de los altísimos techos, las pinturas del fondo, etcétera, etcétera, los dorados aquí y allá, en todos lados, y bueno, en cualquier caso, un espacio simplemente emblemático sería la palabra a considerar. Pero, insisto, dentro del clasicismo más estricto e inspirado por él. Si seguimos adelante, ahora de nuevo la sencillez, de nuevo un espacio exterior, de nuevo el clasicismo en su forma más pura, con esta edificación formidable que corresponde a la Asamblea Nacional. Vean ustedes, una vez más, una edificación con una gran cantidad de columnas de un tamaño increíble, realmente tremendo. Vean el rótulo que nos indica la naturaleza de la edificación. Vean ustedes la presencia de ese enorme frontón con esculturas de alto relieve. Vean ustedes la sencillez de la fachada propiamente dicha. Una vez pasamos bajo esas columnas, nos encontramos con unas pocas ventanas, algún acceso, con en definitiva los elementos estricta y puramente utilitarios. Pero la visión exterior es verdaderamente formidable y podemos disfrutar de ella, atención a los que visiten París en fecha próxima, nada más y nada menos que desde la Place Concorde de aquella ciudad francesa. Desde la Place Concorde, vista de la Asamblea Nacional. Sigamos adelante. La modestia impera aquí en relación con algunas de las edificaciones que acabamos de ver. Estamos ya hacia el sur de Francia, hacia el sur oeste de Francia, para ser más precisos, en la ciudad de Bordeaux, Burdeos. Y bueno, ahí tienen ustedes en esta ciudad lo que corresponde a el gran teatro de la misma, una vez más, con variantes, obviamente, como no, claro, pero una vez más esa presencia verdaderamente abrumadora, contundente, marcando el hecho de que nos encontramos ante una edificación neoclásica, esos elementos de llamada o de recuerdo hacia el Partenón y algunas de las edificaciones ya de este siglo XVIII que acabamos de ver son más que evidentes. En este caso concreto, seguimos hablando de un edificio del siglo XVIII relativamente modesto, si lo comparamos con alguna de las manifestaciones anteriores, pero sin duda alguna
de un valor y de una belleza digna de encomio. Sigamos adelante. Seguimos en Francia y en este caso una ciudad del centro, Lyon, una ciudad importante, y correspondiendo la edificación que aquí les muestro como un ejemplo más, que realmente ya no necesitamos demasiado, que aquí les muestro, decía, en lo que es una de sus fachadas exteriores. El Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia de León. Una edificación clara y rotundamente, ¿quién podría dudarlo a estas alturas?, del clasicismo en Francia, con esa presencia contundente, redundante, hasta cierto punto excesiva, diría yo, de esas enormes columnas acabadas en esos bellos capiteles historiados que sostienen toda la parte alta de la edificación. Demos un salto en el espacio, uno más, y nos vamos ahora a tierras de Italia. Tierras de Italia. En tierras de Italia, el clasicismo juega un papel importante, heredándolo de su propio pasado o de los componentes, ejemplos que se albergan en ese país hoy en día de procedencia griega. En esta ocasión he optado por mostrarles esta vista de Génova, norte de Italia, hacia el oeste, ya lo saben, cuando cruzamos la frontera es lo primero que nos encontramos en este país, Génova, junto al Mediterráneo, y lo que estamos contemplando aquí es lo que se conoce como Palazzo Ducale. Palazzo Ducale. Respecto a sus características clasicistas, tengo poco que añadir. Columnas o semicolumnas embebidas en la fachada de esta edificación, ventanas, balaustradas, remates en lo más alto, simbiosis entre la arquitectura y la escultura, un portalón modesto, en definitiva, todo en una directriz claramente utilitaria, porque el edificio que estamos contemplando ahora fue utilizado, como he dicho, como Palazzo Ducale en el pasado y hoy en día alberga las instalaciones de un gran museo e interesante en esa ciudad italiana del norte de ese país. Sigamos adelante y nos vamos a una ciudad muy diferente a esta. El sur y el norte son muy diferentes y en esta ocasión nos encontramos, nada que ver con lo anterior, con una nueva imagen del clasicismo en Europa, en Italia. Estamos, en definitiva, en Nápoles, al sur de Roma, Basílica de San Francesco, Basílica de San Francesco, justo ante la costa de esa ciudad caótica y bella, no sé si más caótica o más bella, o ambas cosas van indisolublemente unidas. En este caso, la ciudad, en definitiva, nos muestra este nuevo ejemplo de clasicismo, presencia de esas columnas, presencia de ese frontón triangular y cualidades un tanto personalísimas en todo lo que es el conjunto a derecha e izquierda de lo anterior.
Sigamos adelante y damos otro salto geográfico importante para marcharnos en esta ocasión al Reino Unido, a Inglaterra, a la ciudad de Londres en particular, donde contemplamos esta imagen espléndida, altamente informativa para la necesidad de nuestra exposición, como es el British Museum, Museo Británico de Londres. La entrada principal, el acceso principal de un inmenso museo con una colección verdaderamente sin igual en el mundo de una gran cantidad de objetos artísticos de toda naturaleza, especialmente rica en arquitectura, en escultura, en grabados, en muestras del arte antiguo africano, del arte antiguo oriental, y una visita obligada para cualquier visitante de esta ciudad sin igual que es Londres. Museo Británico de Londres, fachada principal, siglo XVII. Vean ustedes la utilización, con diferencias respecto a ejemplos anteriores, de esas columnas estriadas, con ese estilo dórico, jónico, que tenemos en los remates de las columnas apoyadas sobre unos pedestales planos, la existencia y presencia de esa escultura de bulto que culmina el frontón triangular de ese acceso principal y, en definitiva, una llamada al buen gusto, al equilibrio y a la grandiosidad de esta edificación y los tesoros, muchos tesoros, que alberga en su interior. Con unas características y cualidades muy diferentes al edificio anterior, pero otro ejemplo del clasicismo en Londres lo tenemos en este espacio, que sin duda muchos de quienes me estarán escuchando esta tarde conocerán también. Se trata efectivamente de Birmingham Palace. Buckingham Palace, perdón por la errata. Buckingham Palace, el Palacio de Buckingham, residencia oficial de los reyes de aquel país y una de las obras más visitadas desde detrás de una verja, obviamente por razones fáciles de entender, por los miles y miles de turistas o los naturales de aquel país o su entorno más cercano. Se trata de una edificación también claramente clasicista, con sus peculiaridades propias. Aquí hay pocas columnas, hay pilastras, hay en definitiva pues elementos arquitectónicos como ese juego interminable de grandes ventanas rematadas por esos frontones triangulares, la parte superior con esas balaustradas que culminan la edificación y ese gran frontón triangular al fondo. Buckingham Palace en también la ciudad de Londres. Demos un paso adelante, saltemos de hecho en el espacio y vayámonos a un pequeño país como es Bélgica. El Palais Royal, el Palacio Real de Bruselas. Una vez más, otra variante
del clasicismo europeo, espectacular, de unas dimensiones verdaderamente increíbles en un país de aquellas características que hoy nos exhibe toda su belleza, residencia de la monarquía belga durante siglos y hoy en día uno de los mayores, si no el mejor exponente del clasicismo en Bélgica. Avancemos y avancemos en esta ocasión, como contraste con lo anterior, tal vez con una modestísima, en términos relativos, claro, edificación, como es este Winterthur, Ayuntamiento de Winterthur, en Suiza, como bien nos recuerda esa bandera que ondea en lo alto de esta edificación. De nuevo las columnas, de nuevo el frontón triangular, una vez más esculturas en la parte más alta del edificio, cuya factura es relativamente modesta, tal vez introduciendo la variante absolutamente singular del acceso a través de esas escalinatas que se abren a derecha de izquierda de lo que es la fachada principal de la edificación, que da, lo vemos aquí, a un espacio verde, jardinado, con una belleza y coherencia pues, visual realmente importante. Demos un paso, de nuevo cambiamos de país y nos vamos a la cercana Alemania. Aquí tenemos manifestaciones importantes de primera categoría del clasicismo del siglo XVIII, tal vez la más emblemática, no desde el punto de vista estrictamente arquitectónico, pero sí tal vez desde un punto de vista histórico, lo tenemos en esta puerta de Brandenburgo. Puerta de Brandenburgo, un espacio cargado evidentemente de simbolismo, cargado de recuerdos para los historiadores por muchos sentidos, y ahí tienen ustedes pues esta presencia, repito por enésima vez, de esas enormes columnas acanaladas, ese aditamento de carácter escultórico en lo más alto, la culminación con esa cuadriga escultórica que vemos en las alturas y, en definitiva, la configuración de un espacio tremendamente singular en esa muy bella ciudad europea. En esa misma ciudad de Berlín hay un espacio conocido como De Mitte, el centro, podríamos decir, la mitad, eh, lo que se llama Isla de los Museos en algún caso. Bueno, ahí tienen ustedes una vista de una de sus edificaciones. En este caso, la Alte Nationalgalerie, Galería Nacional Vieja o Antigua, que es uno de los muchos y extraordinarios museos que se albergan en ese espacio. Y este, construido en este estilo neoclásico, que nos muestra toda su belleza, insertado perfectamente en un entorno envidiable, cuidado hasta la exageración y, sobre todo, con el añadido de que se trata de una fotografía ya casi nocturna,
que resalta algunas de sus características propiamente arquitectónicas. Demite la Galería Nacional, antigua o vieja, en Berlín. En este caso, otro museo, hay muchos. El Altes Museo, el museo antiguo o viejo, Altes Museum de Berlín, situado muy cerca de la edificación anterior, en el mismo espacio geográfico, en lo que en su día y hoy sigue siendo el corazón de esa extraordinaria ciudad. De nuevo, atención a los elementos clasicistas, atención a esa serie interminable de columnas de unas dimensiones verdaderamente abrumadoras para los visitantes que llegan ante todo este conjunto y que acceden por esa escalera para contemplar algunos de sus tesoros artísticos de primerísima categoría que se albergan en su interior. Sigamos. Nuevo edificio neoclasicista en Alemania, en Berlín, en el mismo espacio urbano, el MIT, en este caso el Konzerthaus, la sala de conciertos sería la traducción literal. Bueno, lo que nos interesa aquí es destacar los elementos arquitectónicos que estamos ofreciendo y aparte de ventanales, aparte de algún elemento de importancia secundaria, una vez más, la presencia ineludible de esas enormes columnas de unas dimensiones excepcionales que sostienen ese gran frontón triangular en cuyo espacio interior aparecen unas esculturas de enorme tamaño, aunque inferiores a las que rematan toda la edificación. Observen ustedes que todos los espacios que estoy mostrando aquí están cuidados hasta un extremo verdaderamente envidiables para quienes los contemplamos en vivo en alguna ocasión o los añoramos y recordamos hoy cuando vemos alguna de estas fotografías. Sigamos adelante, salgamos de Alemania y vayámonos hacia el este y un tanto hacia el norte. Finlandia. Bueno, ahí simplemente dejar de cumplir tal vez una de mis reglas, pero creo que vale la pena ofrecerles también a ustedes esta tarde esta imagen extraordinaria, sorprendente, de una belleza sin par de lo que es el corazón de la capital de Finlandia, Helsinki, junto al mar. El edificio propiamente neoclasicista que estamos contemplando aquí, atención, lo tienen ustedes en el centro, un tanto a la izquierda de la imagen, que es esa edificación blanca con cúpulas y cubiertas de color verdoso, exenta en ese espacio libre, abierto, de unas grandes dimensiones que constituye la parte central de nuestra imagen. He querido presentarles ese edificio que es nada más y nada menos que la catedral evangélica de aquella ciudad,
para mostrarles, aunque sea un poco de lejos, los elementos neoclasicistas con que cuenta, recordarles que esos elementos, en este caso, son un tanto tardíos ya, si los comparamos con la mayor parte de las realizaciones anteriores. La catedral en cuestión fue construida en el siglo XIX y en este caso vemos, en definitiva, esta edificación, repito, construida en el siglo XIX y rodeada por edificaciones de toda una época, modernas o antiguas. Pero todo ello, atención a esto, presentado de una forma absolutamente peculiar que para mí es rotundamente envidiable. Lo digo sin vergüenza, simplemente para ver, observar y analizar, valorar el valor que tiene también el urbanismo, donde muchos de los edificios que hemos visto esta tarde están insertos y a veces de forma no demasiado adecuada, nos aparece en este caso resuelto con una belleza y un equilibrio verdaderamente encomiables. Arquitectura y urbanismo van unidos, van de la mano, y en este caso la simbiosis simplemente me parece digna de conocimiento y de ser valorada por todos quienes me están escuchando. Sigo adelante, estamos ya concluyendo, y nos vamos todavía más hacia el este, nada más y nada menos que a San Petersburgo, la antigua capital de Rusia, San Petersburgo. Tienen aquí la catedral de San Isaac, Catedral de San Isaac, una edificación singular, muy singular diría yo, si lo comparamos con la mayoría de las que hemos visionado esta tarde, pero donde sigue apareciendo, cómo no, esas columnas enormes en su base, sustentando un grandísimo frontón con esculturas de bulto en su interior de gran tamaño, sobre una fachada con distintos y sencillos elementos arquitectónicos, y en la parte más posterior de nuevo columnas, ahora con una cúpula, es decir, un cierto toque de barroco sí que hay aquí. Efectivamente, la edificación que estamos contemplando se levantó en una época de transición entre el barroco y el clasicismo y bebe y exhibe de ambos sistemas, estilos, variedades arquitectónicas, y lo hace con una edificación preciosa en la que además la policromía juega un papel realmente novedoso dentro al menos de la presente revisión. Sigo adelante, abandono esta edificación, abandono estos cielos no demasiado frecuentes en aquellas latitudes, pero que enmarcan, repito, una vista muy importante. Seguimos, sin embargo, en San Petersburgo, pero atención a esto, nos vamos a algo más que las afueras. Nos vamos, en definitiva, a
una pequeña zona situada a una veintena de kilómetros del corazón de aquella gran ciudad rusa que conocemos como el Palacio de Peterhof, o en otros términos, lo que se denomina y se conoce así por propios y ajenos como Palacio de Verano de los zares de Rusia en su día. Palacio de Verano de los zares de Rusia a poca distancia de San Petersburgo. Recordemos que en esa ciudad, San Petersburgo, tuvimos ocasión de contemplar en una de las imágenes que proyecté ante ustedes la fachada del Palacio de Invierno, actualmente Museo del Hermitage, en San Petersburgo, y por lo tanto tenemos en esa imagen que ahora recuerdo lo que era residencia de los zares de Rusia en épocas ya muy pasadas, y en esta que contemplamos hoy otra imagen de lo que era la residencia de esos mismos zares que se desplazaban unos pocos kilómetros hasta la costa para gozar de todas las delicias de este enclave verdaderamente singular. Les cuento como testigo afortunado en la contemplación de tanta belleza, que efectivamente el espacio que les muestro aquí es así, tal como nos lo manifiesta esta fotografía en un día, eso sí, claro y luminoso del verano ruso. Pero bueno, imagínense ustedes todo lo que están viendo, aparte de los elementos propiamente arquitectónicos, también a caballo entre el barroco y el neoclasicismo, esas enormes escalinatas, esas cascadas, esos surtidores, esas esculturas doradas, ese conjunto de belleza irrepetible que es esta edificación en la Rusia actual. Sigamos adelante, demos un salto, el último, pero grande en el espacio, para tocar un poco, aunque sea a nivel puramente puntual, no tenemos tiempo para mucho más, lo que es una muestra del clasicismo en un país tan alejado de los orígenes de ese clasicismo, es decir, de Europa, como los Estados Unidos. Nos encontramos efectivamente en Estados Unidos, nos encontramos en su capital, nos encontramos en la costa este, nos encontramos en Washington y nos encontramos finalmente ante esta visión espléndida del Capitolio de Washington, una edificación de unas dimensiones verdaderamente insólitas en todos los sentidos, de una grandiosidad y belleza y equilibrio que nos deja sin habla y que recoge en todos sus elementos lo que es fundamental de esa simbiosis entre el clasicismo y el barroco. Vean ustedes esas columnas, vean ustedes esas edificaciones en su parte central, vean ustedes su continuidad rigurosa y rotundamente simétrica a la derecha y a la izquierda, y vean ustedes sobre todo
la belleza excepcional del remate de ese edificio con esta cúpula verdaderamente impresionante. La conservación es espléndida, cómo no. La calidad de los fotógrafos que han realizado estas imágenes es igualmente espléndida. Mi contribución ha sido traerlas ante ustedes y acompañarlas de unos modestísimos comentarios. Muchas gracias a todos.